Leemos la escritura en el Evangelio según San Mateo, un pasaje que yo sé que usted ha leído y ha escuchado anteriormente, pero veo la necesidad y la urgencia y le explicaré luego por qué. De volver sobre estos pasajes. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te damos gracias en esta mañana y Padre, te doy gloria y honra por el regocijo que produce a nuestro corazón el poder reunirnos y vincularnos en este espacio de adoración a tu nombre. Gracias, Padre, por los hermanos que mucho con esfuerzo han llegado aquí esta mañana. Señor, gracias por sus vidas, por sus familias. Y gracias, Señor, por la audiencia que está allí en su hogar. Padre, que no ha podido llegar, hay situaciones particulares que le impiden llegar, pero están ahí, Señor, están conectados, están recibiendo tu palabra, están allí adorándote, Señor. Y el mismo Rey de Reyes que está aquí es el mismo Rey de Reyes que está con ellos allí. Te pido, Padre, que les bendigas abundantemente y ruego, Dios, que tu palabra trabaje en nuestros corazones, haga aquel efecto maravilloso que ella tiene para hacer en nosotros, Señor, que es transformarnos, que es alentarnos, que es retarnos, Señor, que es dejarnos ver las cosas a través del lente de tus propios ojos, Señor. Aleluya. Y haciendo esto podamos concientizarnos del tiempo en que vivimos y la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo. También te pedimos que bendigas la vida de los niños que han de ir a su experiencia de oración, que allí junto a los hermanos que le han de ministrar también reciban tu palabra, aprendan a amarte, a servirte, a adorarte, Señor, en la capacidad de ellos, Padre Celestial, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor, y invito a los niños que puedan ir bajando, siempre con cuidado por la rampa. Gloria al Señor. Amén. Y allí participen de la enseñanza y las actividades que se han preparado para ustedes, los niños. Gloria al Señor. Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Y es una bendición cuando podemos ministrar a la vida de estos pequeños. Gloria al Señor. Damos tiempo que ellos puedan llegar y salir. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Dele gracias a Dios en esta mañana. Jocelyn, voy a tomar tu agua aquí, así que yo sé que... esta es la mía. Aleluya. A mí me gusta cantar en el devocional, ¿sabe? Yo soy un pastor, quizás como muchos, no soy raro, porque muchos lo hacen también. Pero a mí me gusta cantar con todas mis fuerzas y a veces en el devocional dejo parte de la garganta. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bien, amados. El domingo pasado les prediqué un sermón donde la idea central, o lo que Jesucristo planteaba en ese sermón, es que Él nos entregó a nosotros, a todos nosotros. Yo creo que no hay nadie que no haya recibido de Dios una capacidad, una habilidad, un don, un talento. Y yo le explicaba a ustedes la palabra talento, pero no quiero hoy predicarle el sermón del domingo, pero quiero únicamente recordarles que en ese sermón Dios nos dice que nos entrega a nosotros
un tesoro. Nos entrega las riquezas de Él. Y esas riquezas están presentadas en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que podemos hacer, en las capacidades que tenemos. Usted es un don de Dios. Y que la finalidad de Dios es que eso se reparta, se multiplique, porque el plan de Dios es que lo que Él nos ha dado pueda multiplicarse. Y lo otro que ese mensaje nos recordaba era que lo que tú hagas con lo que Dios te da es tu responsabilidad, pero, y un pero bien importante, es que el Dios que lo da un día pedirá cuentas. Y es ahí donde radica el gran mensaje del Señor, de que recordemos que lo que tenemos no nos pertenece a nosotros y Él espera que lo podamos multiplicar. Y Él va a pedir cuentas. Y recuerden esto, que el sermón también expresaba que Dios reparte como Él quiere. Así que las cuentas que yo como pastor le tengo que rendir al Señor no necesariamente es igual a las cuentas que quizás Manuel, que quizás Bradley, que quizás Wanda rinda al Señor. Porque Dios no es injusto. Pero, repito, daremos cuenta a Dios. Digo esto porque quiero conectar el mensaje anterior, el de este domingo y el del próximo domingo en una línea que el domingo les explico con más claridad. Tenga eso en mente. Hoy quiero hablarles de un sentir del corazón de Jesús. Digo todo, la palabra de Dios es el sentir de su corazón para nosotros. Pero este en particular llama mi atención. Hay 3 relatos en el Evangelio donde se manifiestan palabras similares, palabras casi iguales, y son 3 relatos ricos en contenido. Cuando yo pensaba cómo iba a abordar el tema de hoy, me vi con 2 opciones. La primera era ver cada pasaje, cada episodio en su contexto y hablarle sobre el contenido de esos relatos. Pero pensé que si hago esto, el tiempo que es muy limitado muchas veces en el sermón no daría siquiera para tocar todos los aspectos. El segundo enfoque era tomar esos 3 pasajes como uno solo y insertarlo y mezclarlos allí y únicamente tocar algunos temas particulares. Y esto me da la oportunidad de ser más reducido en el tiempo y poder quizás marcar algunas cosas. Lo que significa que hay una riqueza que no podremos tratar esta mañana y solamente tocar algunos aspectos que ya les voy a anunciar de antemano cuáles son. En primer lugar, lo que quiero ver en los pasajes bíblicos es la urgencia. Hay una situación urgente que me parece que Jesús plantea. Lo segundo que vamos a mirar o a tratar de ver es que ese aspecto urgente de Jesús tiene una limitación. ¿Escuchó eso? Hay una limitación. No radica en Jesús, radica en el recurso humano para poder hacer esa tarea. Lo tercero que vamos a ver es las estrategias de Jesús para poder enfrentar esa disparidad entre la urgencia y la importancia de lo que Él quiere hacer, la escasez de recursos para hacerlo y cómo Él propone una respuesta a eso. Y en cuarto lugar, ver el resultado de la estrategia de Jesús. Así que esos son los temas principales del sermón en esta mañana. Vayamos, como dice mi amigo y pastor Miraden Esquilín, vamos ahora en detalles. Les he dicho que este relato de Jesús es un relato que aparece en Mateo, para que tengan nota de esto, en Mateo capítulo 9, 35 al 38. Si usted toma nota y quiere examinar esto más en detalle, estos son los pasajes bíblicos. También se encuentra algo similar en Juan capítulo 4, verso 31 al 42. Y también lo podemos encontrar en Lucas capítulo 10, del 1 al 24. La secuencia de los pasajes bíblicos que les he dado responde más bien a la cronología de la vida de Jesucristo, porque según un autor, ese es el orden en que se dieron los eventos en el ministerio de Jesús. Así que
¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Comencemos un poco hablando de lo que expresa Mateo. Mateo dice y habla de una mies. Comencemos definiendo qué es mies. Dice la lectura bíblica que Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Él vio la multitud, vamos a hablar de eso ya mismo, y dice que cuando ve la multitud siente compasión de ellas, y después dice que Él se dirige a los discípulos y les dice a ellos: les quiero decir una cosa, les quiero revelar una gran verdad, la mies es mucha. En las tierras de Israel hay dos cosechas muy importantes para su economía de vida, y es la cebada y el trigo. Así que cuando usted va a estas tierras hay cultivos extensos de trigo y cebada, que es, como he dicho, la base de su economía agrícola. Y hay un tiempo cuando esas semillas o esas plantas están listas para ser cultivadas. Hay un tiempo donde tiene que removerse la cosecha, porque si no se remueve en ese tiempo, la cosecha se pierde. Cuando las plantas, trigo y cebada, están en el óptimo momento, en el momento crucial, en el momento cúspide de su madurez, se le llama mies. Es decir, que mies es entonces el cultivo que está listo, maduro para ser cosechado. ¿Entendió eso? Así que cuando Jesucristo está diciendo la mies, está diciendo el cultivo está listo para ser recogido y hay que recogerlo. En segundo lugar, habiendo entendido qué es mies, entonces yo me preguntaba, ¿y en qué sentido Jesucristo utiliza este evento de la naturaleza para hablarnos? Jesucristo no estaba dando una lección de agricultura. De eso sabían los discípulos. La gente común sabía cuándo había que cosechar. Los agricultores tienen mucha información sobre esto. Así que Jesucristo no está hablando ni dando una lección de agricultura. Jesucristo está planteando una situación crucial que tiene que ver no con plantas, no con cebada, no con trigo, tiene que ver con vidas, con personas, con almas, con eternidad. Jesucristo está utilizando esta imagen para hablar de un evento, de una situación muy particular y muy importante. Está hablando específicamente de personas que están listas, que están sensibles, que están en el punto óptimo para que a ellos llegue el mensaje por medio de alguien y que esa persona reciba a Jesucristo como Señor y como Salvador. He dicho que en el mensaje de Jesús Él los ve como en su punto óptimo. Y vamos a mirar por qué Jesucristo, o por qué yo entiendo que esta es la visión de Jesús. Así que Jesús está viendo en la figura del trigo listo para ser cosechado, vidas que están listas para recibirle, que necesitan ser alcanzadas por Jesús. Así que Jesucristo identifica esta mies ya madura y abundante. Y yo me pregunto, ¿y en qué identifica Jesús? ¿Y cómo llega a Él a identificar esa urgencia y esa necesidad? Porque en un pasaje vamos a ver que los discípulos piensan que todavía no es tiempo de cosechar. Jesucristo tiene otra visión diferente. Para Él es el tiempo. Así que ya nos marca que a veces tú piensas algo, pero Cristo está pensando en otra cosa. Y no es en tu tiempo ni tu pensamiento lo que debe prevalecer, sino el de Jesús. Bueno, dicho esto, seguimos. Entonces, ¿cómo Jesús llega a identificar esa necesidad urgente? Si leemos Mateo, que ya leímos, ahí encontramos que Jesucristo recorría las ciudades, recorría las aldeas, estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando enfermedades y estaba también sanando otras cosas que no necesariamente tenían que ver con la parte física, tenían que ver con las dolencias del ser humano. Y ahí cabe todo lo demás que no es físico. Así que Cristo estaba envuelto en una tarea exhaustiva
de ministrar a las vidas. Y en medio de esa exhaustiva tarea, Él se percata de una gran necesidad. Así que para Jesús haber llegado a esta verdad y conclusión, Él tuvo que entrar en contacto con la gente. Él tuvo que ver la gente. Él tuvo que ministrar a las personas. Y aquí tenemos la primera gran lección que yo veo aquí. Yo no sabré de una mies madura si no me envuelvo con la gente, si no hablo con la gente, si no estoy ministrando a la gente. Porque si yo estoy encerrado en mis cuatro paredes, yo no me percataré. Mire, ¿sabe qué? Bradley tiene atrás de su casa una planta. Bueno, él no la sembró, pero también es bíblico, ¿sabe? Aquí hay tantas cosas que decir que la sembró otro, pero él cosecha el fruto. Y yo miro el fruto que él tiene y si está maduro, yo voy y lo cojo. ¿Por qué? Porque si Bradley está encejado allá, se cae la papaya. Entonces yo estoy vigilando todo el tiempo cuando está madura, porque yo sé que se va a perder. De hecho, recientemente, y esto es una lección impresionante que les quiero dar hoy a ustedes, aun cuando soy vigilante de esto, fui negligente. Porque recientemente una papaya se puso madura, él no la vio porque está encejado en sus cuatro paredes. Muchas veces es papá el que está pendiente de la planta. ¿Verdad? Ahí está la esposa, ella me dijo que sí. Y yo dije, la busco después, la cojo después. No tengo tiempo para buscarla, para treparme por las paredes de la verja a buscarla. ¿Y sabe qué? Se perdió. Así que ni el hijo que no las busca ni las cosecha, ni el padre que está vigilando fueron diligentes. Y se perdió. Qué tremenda lección. Bueno, vaya, esto me está hablando a mí, ¿sabe? Así que la única manera en que se puede identificar que la mies es mucha es entrando en contacto, es teniendo esa capacidad de salir. ¿Y sabe qué ha hecho la pandemia? Nos está obstaculizando el auscultamiento de la mies. Porque lo que nos dice es enciérrate, encláustrate, atrinchérate. Dios mío. Entonces es un mensaje contrario. Y yo no estoy aquí creando una revolución civil y pidiéndole a usted que sea desobediente. No estoy diciendo eso. Como dicen los abogados, para que conste en récord. Lo que estoy planteando es que tenemos una responsabilidad, que hay que buscar la manera y la forma en que nosotros podemos ser como Jesús. Aleluya. Bueno. Entonces estamos ante un reto impresionante donde la única manera de poder ver la necesidad es cuando uno sale. Y créame, cuando uno sale, cuando uno entra en contacto con las personas, uno ahí se da cuenta la gran necesidad que hay. No hay otra. Para Jesucristo esto fue esencial, siendo el Hijo de Dios. Así que Jesucristo muestra una compasión ante esta realidad que está viendo. Y esta realidad que él está viendo le provoca, le induce a identificar cuáles son las razones, qué es lo que está pasando en el corazón de esta mies, de estas personas que están creando una disposición para recibir el mensaje. Y a mi entender, en el verso 36, Jesucristo identifica algunas cosas, las cuales yo resumo en esta frase. Jesucristo identificó, número 1, sentimientos de desamparo. Jesucristo identifica sentimientos de soledad, y lo ve en la palabra dispersión. Identifica un sentido de orfandad y una carencia de dirección. En la frase que Jesucristo nos presenta en el verso 36, dice él, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En esa frase yo veo
estas cosas que les he dicho. Y yo les pregunto, amados hermanos, con toda sinceridad, ¿eso ha cambiado? La necesidad humana que está reflejada en un sentido de desamparo. Mucha gente se sienten que no tienen ayuda y algunas literalmente no tienen ayuda. Pero algunas tienen un sentido de que no son ayudadas, de que no reciben el apoyo que necesitan, que no reciben el rodear que necesitan. Otros se sienten que están solos, que son los únicos en el universo que sienten y están rodeados de gente. O sea que no se trata, amados, de que no hay gente a su alrededor. Es que su estado de pensamiento es de un aislamiento, de una total soledad. Se sienten solos. Otros se sienten huérfanos y algunos literalmente lo son porque tenemos una situación de familia tan compleja en Puerto Rico donde hay muchos padres que han abandonado a sus hijos y las madres están lidiando solos con ellos, con los hijos. Y hay una situación terrible en cuanto a esto, de una irresponsabilidad paternal. Y mucha gente que no saben qué hacer, que no encuentran propósito en su vida, no tienen una dirección y esto provoca un estado terrible de desorientación, como una oveja cuando no tiene un pastor que le dirija. Entonces estoy concluyendo que no estoy hablando un episodio, un escenario que es distinto al tiempo de Jesús. Pero Jesucristo, ante tal revelación, ante tal situación, Él prestó atención. Él no se hizo sordo, Él no cerró sus ojos, Él no se apartó de ellos, Él tuvo compasión de ellos. Y ese estado de compasión y de compasivo que Él observó en esa humanidad, en esas multitudes a las cuales Él se acercaba, los llevó a unas acciones de las cuales vamos a hablar más adelante. Es decir que el escrutinio, el examen, la evaluación que hacemos debe conducirnos a una acción. No debe únicamente conducirnos a un diagnóstico. Esto es lo que veo, esto es lo que pasa, pero ¿qué estoy haciendo yo? Recuerden los talentos. Algo podemos hacer en la capacidad en que Dios nos ha entregado. Así que en este escenario que Jesús ya revela la verdad que existe, que Él plantea lo que está viendo, que hemos concluido usted y yo esta mañana, que no es diferente al presente, Él tenía un problema. Había una carencia, había una necesidad y Él también la identifica en el verso. ¿Cuál era la limitación de Jesús? No es que Él no sea el todopoderoso Dios. ¿Dónde radicaba la limitación de Cristo? En que los obreros eran pocos. Así que al tiempo que Jesucristo identifica la crisis y la necesidad, y al tiempo que Él siente hacer algo por eso, Él descubre que hay un problema, que no cuenta con la suficiente cantidad de discípulos que puedan enfrentar un reto tan impresionante. Y si le hice la pregunta a usted hace un momento respecto a si ha cambiado la situación que planteó, que Jesús observó y usted dijo conmigo no, entonces a la pregunta siguiente, ¿y ha cambiado con respecto a la disponibilidad de la gente para hacer algo? ¿Cuál sería su respuesta? También no. No ha cambiado. Aleluya. Qué difícil, ¿verdad? Jesús reconoce que hay una necesidad, pero también reconoce que hay una carencia. Y esta, vuelvo y repito, radica en que hay pocos obreros. Así que Jesús reconoce que ante esta labor titánica, el recurso humano para enfrentarla tiene un déficit. Porque son pocos los que están dispuestos a poner las manos en el arado. Y esto se agrava aún más cuando podemos contemplar que a ese ya reducido número de
discípulos disponibles, tenemos también la realidad de otro número que se suma a ellos, que somos tardos en responder. Y yo dije que nos sumamos, ¿verdad? Porque le conté la historia de la papaya de Bradley, ¿verdad que sí? ¿Y qué les dije a usted? Que yo me hice la vista larga, me tardé, y cuando ya me di cuenta se había escocotado la papaya y ya no sirve. Entonces, así es la vida. Aún los que tenemos un llamado de Dios, los que sabemos que Dios nos está marcando el camino y señalando con el dedo, muchas veces nosotros somos tardos en responder. Yo me recuerdo, amados, y esto lo voy a contar para 2 personas solamente aquí, porque lo que voy a contar, el gesto ya lo he escuchado. y es cómo es que yo llego al pastorado. Y cómo yo llego a Pajuil a pastorear. Yo recuerdo, amados, que durante muchos meses largos, en cada reunión de obreros, para los que no saben, la organización desarrolla unas reuniones de obreros cada 2 meses, o trimestral. Y el asunto es que ahí pues se tratan asuntos diversos. En el tiempo en que yo era joven, que servía al Señor en esta iglesia desde mi juventud, yo sabía que tenía un llamado de Dios. Muchas veces, de muchas maneras. Y recuerdo que cuando yo era joven iba a la reunión de obreros y ahí decían todos los meses, hermanos, hace falta un obrero. No decían pastor, decían un obrero que pueda atender la obra de Pajuil, porque hay una necesidad en ese lugar. Y yo me iba a todas las reuniones con el discurso y yo lo escuchaba una y otra vez y el corazón me palpitaba. Pero no se trata de que palpite el corazón solamente. O sea, no es solamente sentir compasión por algo, es hacer algo. Así que mes tras mes, siempre. ¿Y cuál era la respuesta? Habrá alguien, y todos los obreros allí, silencio, que están durmiendo las flores y las azucenas. Bueno, entonces yo estaba como la azucena durmiendo allí. No, usted estaba escuchando. Sentía hacer algo, pero no hacía nada. Entonces un día, una mañana, yo oré en mi casa antes de salir porque era día de reunión de obreros y yo sabía que la petición del presidente iba a ser la misma otra vez. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Porque alguien en la asamblea, ¿sabe qué? Alguien iba a decir, hermano presidente, diga usted, ¿qué vamos a hacer con Pajuil? O sea que siempre iba alguien que iba a decir algo para preguntar qué se iba a hacer. Pero rara vez ese alguien iba a decir, señor presidente, hoy no le iba a preguntar qué vamos a hacer. Yo quiero decirle, señor presidente, que yo voy a ir. Pero eso no pasó. Bueno, el asunto es que efectivamente yo oré en mi casa y dije, Señor, si hoy sale el tema que yo sabía que iba a salir de Pajuil, yo voy a decir que yo voy a ir. Así que esa mañana, después de haber orado así al Señor, vamos a la reunión. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Alguien preguntó allá en la asamblea, señor presidente, ¿qué vamos a hacer con Pajuil? Pero ese no dijo yo voy a ir. ¿Y sabe qué? Silencio. Porque ni yo respondí, hermano. Y yo me había comprometido esa mañana en decir ante la asamblea, yo iba a ir. Así que yo me acobardé. Y fui tan cobarde que hice como el avestruz. Metí la cabeza bajo la silla porque me sentía avergonzado. Yo había orado a Dios esa mañana que yo iba a responder. Pero no lo hice. Entonces con mi cabeza cabizbajo porque me sentía hasta avergonzado. Ahí es que sale el pastor Pedro Rosado. Usted sabe la historia, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo el pastor Pedro Rosado? Estaba frente a mí. Se volteó hacia el lado y él tiene un dedo. Pedro tiene una mano grande. y con su dedo, oiga, me dice, aquí está. Aquí está el obrero. Y como el obrero estaba con la cabeza baja, nadie sabía quién era.
Así que él pregunta, ¿quién, Pastor Pedro? Hernán Cardona. Y ahí es que yo entonces no me quedaba de otra que decía amén. Con todo lo que vino, con todo lo que vino después. Pero no quiero cansarle con la historia después. Solamente quiero decirle que la mies es poca, es mucha. Los obreros pocos. Y se reduce aún más cuando habemos algunos que le damos largas al asunto. Y entonces eso hace que ese número que de por sí ya es reducido, se reduzca más. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo enfrenta Jesús este déficit? ¿Qué hace Cristo? Pues sabe, lo primero que Jesucristo hace es que los manda a orar. Y le dice a los discípulos, tomen como prioridad, tomen como necesario hablar con el dueño de la mies, que es el Dios creador del cielo y la tierra, y hablen con él e insístanle que a esa gente como el pastor Cardona haya unos Pedros rosados que los descubran, los señalen, los expongan, los lancen, los puyen, hagan algo. Gloria a Dios. Porque Dios tiene sus métodos y sus maneras. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que tener como prioridad orar claramente. Jesús dice, oren con intencionalidad. Oren. Usted aquí ha visto a alguien que usted sabe que tiene un llamado de Dios. Tome ese nombre. Señor, mira a fulano de tal. Hay testimonio del Espíritu. Es más, yo estoy viendo algo en él. Y si usted no ha oído una palabra profética sobre él, no importa. O sobre ella, no importa. Usted ve algo en él. Usted ve algo en ella. O usted ve algo en usted. Ore. Ore. Señor, despierta su espíritu. Señor, sacude su conciencia. Señor, ponle algo en el camino con el cual que pueda chocar con algo para que despierte. ¿Sabe? Hay veces que vienen adversidades a la vida nuestra que no son del enemigo, que es un pequeño bloque que Dios puso allí para que, oye, si no te pongo el bloque no te paras. Si no te lo pongo no tropiezas y no te das cuenta de que tienes que abrir los ojos para ver otra realidad que no estás viendo por el ajoro de vida que llevas. Así que no se sorprenda, ¿verdad? Que venga un bloquecito allí. Para algunos un bloque, un ladrillo, para otros un peñón, pero bueno, no sé. Pero de alguna manera tenemos que abrir los ojos para ver otra realidad a la cual estamos enajenados o ajenos a ella por la vida que llevamos. Así que lo primero que Jesús dice es, oren, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Esa misma oración Jesús la repite en Lucas capítulo 10 verso 2, que es el segundo pasaje que les hablé a ustedes, o los pasajes que habla de esto. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies. Es decir, que Jesucristo dice las mismas palabras dos veces, en dos momentos diferentes. Y esto tiene que darnos a entender lo urgente y lo importante que era para él. Lo segundo que Jesús hace es comisionar a sus discípulos. ¿A quién tenía Jesús cerca de él? Los más inmediatos, a los 12. Y si usted sigue leyendo el capítulo 10 de Mateo, usted va a encontrar que hay una frase de transición entre el último versículo donde Jesús dice, la mies es mucha, los obreros pocos. En el versículo 1, capítulo 10 de Mateo, ahí se introduce con la partícula entonces. Lo que significa que Jesucristo está diciendo, como hay una necesidad, como pasó esto, entonces yo voy a hacer esto. ¿Se entendió? Así que el capítulo número 10 de Mateo es la respuesta y la acción de Jesús ante lo que Él ya ha identificado.
yo diría de esta manera: ok, este es el problema que tenemos. La mies se puede perder. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, orar. Muy bien. Pero ¿qué hizo él también? Miró. Ajá. Aquí tengo unos voluntarios. Y dice que señaló a cada uno, porque dice el capítulo y menciona uno por uno. El capítulo se encarga de decir cómo se llamaba cada uno de ellos, y menciona a los 12. Es decir, que los llamó. Ok, la mies es mucha, faltan obreros, pero yo cuento con 12 aquí. Y a estos 12 voy a enviar. Así que Jesús comisiona a los 12. Lo vemos en el verso número 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, no solamente los comisiona, también Él los capacita, le da la autoridad para hacer el trabajo. En el verso número 10, en el verso 5 del capítulo 10 al 13, ahí dice las instrucciones que Él le da a ellos. Hermanos, no podemos entrar a discutir todo lo que Jesús les dice a ellos, pero léalo. Ahí le dice qué tienen que hacer y cómo hacerlo. Pero luego Jesucristo no se queda con esta solución inmediata de enviar a los 12, sino que más adelante, capítulos más adelante, tiempo después, esto no cambia en Jesús, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Así que ahora en Lucas capítulo 10, Jesucristo identifica otro grupo más grande llamado los 70. Y dice Lucas capítulo 10, verso 1: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde debían ir. Y ahí en ese capítulo número 10 vuelve otra vez Jesucristo a repasar las mismas instrucciones que le dio a los 12, pero ahora amplía un poco más y se las da a estos 70. Es decir, si resumimos, lo último que he dicho es que Jesucristo tiene una estrategia. Y el primer elemento es la oración. Hemos dicho que no podemos ir a hablarle a alguien, no podemos ir a hablarle a una persona si no hacemos una oración primero. E incluso cuando nos encontramos con alguien en una necesidad imperiosa que necesita una palabra de Dios, en ese momento, aún así, en su mente ore al Señor: Señor, dirige mis palabras. Lo segundo es que él encomendó a los que están cerca de él, a los primeros que estaban con él. Y después dice que extiende su red hacia 70 y después a todos los discípulos del mundo entero, que en ellos estamos usted y Dios y yo. Otra cosa que yo observo en la estrategia de Jesucristo es que Él estableció diversas esferas de influencia, de acción. La primera esfera de acción, Él le dice a los discípulos: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Yo veo en esa expresión ese núcleo íntimo al cual todos tenemos acceso. Puede ser familia, conocidos, vecinos, gente con la que compartimos, que conocemos. Así que yo veo en esa expresión ese nivel de personas a las cuales podemos acercarnos. El segundo nivel que yo observo en los pasajes bíblicos que tratan el tema es la gente que la sociedad desecha. ¿Dónde vemos esto? Cuando usted lee capítulo 4 de Juan, usted va a encontrar un diálogo impresionante. De hecho, es un diálogo que estaba bien rico para ilustrar el sermón sobre la comunicación que les prediqué hace 2 domingos atrás, que un día podemos trabajarlo. Pero cuando usted lee ese capítulo, Jesucristo se encuentra en un diálogo, primero un diálogo bien escandaloso, por 2 razones. Primero, porque estaba hablando con una persona samaritana. Y segundo, porque era una mujer. De hecho, los discípulos, cuando llegaron al lugar, ellos dejaron a Jesucristo en el pozo
allí solito para entonces ir a comprar comida. Y es allí en ese escenario donde Jesucristo ve que llega la mujer. Antes de todo esto, Jesucristo había dicho estas palabras: me es necesario pasar por Samaria. Es decir, que Jesús había visto de antemano la necesidad de alguien. Había una mies que estaba madura, que era necesario que Él estuviese allí. ¿Para qué? Para cosecharla. Si Él no hubiera estado allí, aquel fruto se hubiese perdido. ¿Y qué fruto, hermano? Porque luego lo que pasa luego es impresionante. Hay un diálogo, no entro en el diálogo, y al final del diálogo llegan los discípulos. Dicen que le sorprenden. Es decir, que ellos dijeron, Jesús hablando aquí, una mujer, pero ellos, nadie dijo nada, calladito, pero les sorprendió. Jesús, aquí tenemos el almuerzo que fuimos a comprar. No, se me quitó el hambre, dijo Jesús. ¿Ya comiste? No, no he comido. Lo que yo me he comido es el hacer la voluntad del Padre. Porque para mí ha sido tan urgente, tan necesario atender esta situación que vale más que 1000 platos de comida. Y después le dice a ellos, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo quiero decirles algo. Ya la siega, ya la mies está lista. Léalo allí en el pasaje de Juan. Dice Jesucristo, mi comida es que, leo el 34, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y acabe su obra. Ustedes dicen, aún faltan 4 meses para que llegue la siega o la mies. La palabra siega, mies, cosecha se usan intercambiablemente en los evangelios. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Ese es mi celular. Ve al podio y apágalo, por favor. Ya están blancos para la siega. Es decir, que Jesucristo detectó, Jesucristo identificó que estaba listo ya. Y entonces ahí les habla a ellos sobre que ellos son llamados a entrar en ese proceso de cegar. Ahora, ¿a quién le alaba Jesús? A una persona que no era bien vista. Primero porque era samaritana y segundo porque su vida moral era sumamente cuestionable. Porque al tiempo que habla de Jesucristo, esta mujer ha tenido ya varios maridos. En sus costillas habían varios divorcios y no sé cuántos concubinatos. Así que era alguien a la que muy pocas personas se iban a acercar para decirle, mujer, tú tienes esperanza, para ti hay una palabra de Dios. Porque Dios tiene un plan contigo, un propósito, y tu vida no tiene que seguir en esa decadencia moral. Pero ¿quién le iba a decir a esa mujer esas palabras? Ningún hombre lo iba a hacer. Y si alguno se acercaba, lo haría para aprovecharse de su debilidad. Uno solo, puro y santo. Aleluya. Uno solo con el corazón compasivo, orientado hacia el bien y no hacia el mal, era capaz de decir a esta mujer, yo soy el agua que tú necesitas beber. Así que el segundo, y digo segundo porque dije ahorita que estoy dando los textos bíblicos en el orden en que, según dicen los estudiosos, se dieron los eventos. Así que el segundo escenario de acción de Jesucristo está dirigido a los que otra gente no le hablarían jamás en su vida. Gente que el mundo ha desechado, que llevan una marca sobre su vida porque o su forma de vivir o su pecado
resulta repugnante a la vista de nosotros. Aleluya. Esa es la gente a la que Jesús le dice a ellos: observen, ustedes piensan que falta, pero está lista. La mujer estaba tan lista para recibir la palabra de Dios que no solamente transformó su vida moral, no solamente dejó la vida que llevaba, sino que asumió otra vida. Y esta vida fue la vida de una misionera, de una predicadora. Oh, gloria a Dios. Eso se llama un cambio radical. Pero que nace de la compasión y la misericordia de uno que estuvo a tiempo para hablarle cuando su corazón estaba ya listo. ¿Y por qué estaba listo? Porque estaba devastada. A veces pensamos que listo es porque ya el Señor tocó. No, es que está en el peor momento de su vida, que está ya en lo último, que ya lo intentó todo. Esos escenarios de lo que he descrito son los óptimos. ¿Por qué? Porque como ya lo experimentó todo, no pierden nada con experimentar con Jesús. Y ven esperanza. Ven que el camino no se cerró completamente. Todavía hay más. El último, no el último, sino la otra esfera de Jesucristo de acción, dice que a los 70 los envió, y ya lo leí en el versículo 1, a toda ciudad, dice el Señor, y a todo lugar donde Él iba a ir. Y yo me tomo una licencia hermenéutica o homilética aquí, ¿verdad? Porque aquí yo sé que hay gente que están viéndonos por las redes, y aquí hay gente que estudia la palabra de Dios, que sabe que hay unas leyes para la interpretación bíblica, pero yo aquí me tomo una licencia pastoral. Aquí dice que lo otro que nos resta es todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo pienso que Jesús quiere ir a Garrochales, a San Juan, a Ciales, a la República Dominicana, Estados Unidos, Europa. Yo pienso que Jesús quiere ir, y estoy usando la palabra ir como una expresión para indicar hacerse presente salvando vidas. Así que si Cristo mandó a estos 12 diciéndoles vayan y adelántense a cada lugar donde yo voy a ir y allí hagan el trabajo, pues me está diciendo a mí hoy que donde quiera que Cristo quiere ir, alguien tiene que adelantarse a hacer algo. Porque aunque Cristo puede llegar por sus propios pies y su propio poder, como ha hecho el Señor, el método de Jesucristo es que haya alguien que le anuncie. Que haya alguien que le anuncie primero. Cristo llegó a tu vida porque alguien te anunció sobre Él. Algunos han recibido una revelación de Cristo y gloria a Dios por eso. Pero no todo el mundo. La mayoría de nosotros llegamos al Señor porque alguien nos habló. Así que estamos hablando de los que están cerca de nosotros, gente accesible a mí porque están conmigo en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad. Hay otros que yo no quiero hablarles, no quiero mirarlos mucho porque no me gusta su vida. El Señor te dice, ve a ellos también, ve a ellos también. No se trata de que te guste o no te guste su vida, es que necesitan. Y tercero, el resto del mundo. Así que aquí hay espacio para todos y en todo lugar. Y cierro el sermón con los resultados. Hay una parte que no les voy a hablar, que es el mensaje y la actitud de los mensajeros, porque quiero ir a la conclusión. Los resultados. Los resultados son importantes. De hecho, lo que Cristo está provocando es una acción para que esa cantidad de fruto no se pierda.
Es decir, Jesucristo está diciéndonos, vayan, hay un fruto. Mi trabajo, o sea, la cosecha, lo que se trata es de depositar el mensaje de esperanza para que la persona entonces reciba a Jesucristo como Salvador. De manera que cuando alguien recibe a Jesucristo, ese fruto es preservado para vida eterna y no se perdió el fruto. Pero si no hay un mensaje, entonces, como dice Pablo, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Así que es esencial que la iglesia, tú y yo, de alguna manera, en la capacidad, en los dones que el Señor nos ha entregado, mensaje anterior, hagamos algo. Créame, el Señor es el que da el fruto, el que da el resultado. Dice el pasaje de Lucas, y específicamente de los 70 que fueron a predicar, cuando ellos regresan a donde Jesús para informarle lo que ha pasado, vienen contentos. Porque no hay nada que satisfaga más el corazón de alguien que cuando una persona, por la acción y la palabra que tú le has dado, viene al conocimiento de Jesús. ¿Sabe? Yo he tenido en mi vida muchas y gratas satisfacciones. Dios me ha bendecido abundantemente. He pasado momentos difíciles, claro que sí, pero no quiero hablarles de los momentos difíciles, quiero hablar de los momentos buenos. Y créanme, han sido muy buenos. Imagínense, empezando con mi esposa. Esta muchacha, óigame, está perseguida. Porque miren que, y yo, gracias, yo con mi timidez, con mi forma de ser, con mi peinado anticuado, con mi vestimenta medio rara, logré esa presa. Así que luego la familia, mis hijos, luego los nietos, el ministerio, la academia, todo eso ha sido bendición. Y yo doy gracias a Dios. Pero hay algo que Cristo le dije a ellos, no se sorprendan, no se enfoquen tanto en lo que han logrado. Hay algo que tiene preeminencia. Mire, Jesucristo cuando le habla a ellos le dice, ¿sabe qué? Usted está tan contento. Yo estaba viendo, Jesús dice, y yo veía, dice el versículo número 18, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que esta gente cuando comenzó a hacer la voluntad de Dios, cuando comenzó a moverse en la compasión de Jesucristo, ¿sabe qué estaba pasando en el mundo espiritual? Que el imperio del enemigo estaba siendo destronado. Estaba siendo hecho pedazos. Gloria a Dios. Y Cristo dice que cuando ellos se movían, Él veía que como un rayo. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué es un rayo? Que lo lanzaban como petardo. La acción de la iglesia. O sea, usted quizás está tranquilo allí, habla con alguien y usted está pensando que está ocurriendo algo normal, un diálogo normal, un compartir usual, algo cotidiano. Pero si usted pudiera abrir los ojos espirituales, usted pudiera ver y constatar que hay una batalla terrible dándose a su alrededor. Y que si usted logra que la palabra llegue, ahí ha habido un derrocamiento del poder del enemigo. Así que las acciones de la iglesia no son cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa, hermano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué Jesús le dice? Poderoso. Poderoso. Pero quiero que tengan algo bien claro. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y uno se pregunta, ¿y por qué Jesucristo hace esta advertencia a gente que Él ha comisionado, que Él ha empoderado, que Él ha enviado y que han tenido resultados tan poderosos? ¿Por
qué? ¿Por qué esa advertencia que parece inusual en este escenario? Piense por un momento. ¿Sabe cuál es mi respuesta? Nada, ni el ministerio, ni la familia, ni los éxitos deben cegar nuestros ojos y pensar que esa es la finalidad de mi vida. Porque muchos podemos perder de vista lo básico, lo esencial, por estar envuelto en los logros. ¿Sabe? Viene a mi mente en este momento algo que dije en una clase bíblica, o no sé si en un sermón, no recuerdo, que trajo mucho dolor a mi corazón. Un paréntesis. Jesús un día, cuando abrió el velo de lo eterno y nos mostró lo que va a pasar, Él pintó un escenario que es terrible. Dice que a Él se presentaron los hombres, la gente. Y entonces Él dijo a uno de ellos: apartaos de mí. Y estos reclamaron al Señor: ¿pero por qué? Y Él le dice: cuando tuve hambre, cuando tuve sed. Y ellos dijeron: pero Señor, es que nunca te vimos para darte de comer, nunca te vimos para darte. Y Él dijo: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí no lo hicisteis, apartaos de mí. Es decir, ellos trajeron a colación todo lo que habían hecho, incluso oraciones poderosas, represión de demonios, milagros posiblemente, pero se habían centrado en las cosas y no en el Señor de la obra. Y ese es el peligro. Cierro paréntesis y lo hablo otra vez. Y les contaba a ustedes un líder, un escritor que sus libros me llenaron tanto. Pero toda esa obra, toda esa grandeza, es un ministerio poderosísimo, pero una vida que no honró al Señor. ¿Sabe cuál es el ruego de toda esa gente que Él lideró? Y mi persona, que fui un observador y un lector, que haya tenido la oportunidad antes de morir de ponerse en cuenta con Dios. Porque si no lo hizo, amados hermanos, si no lo hizo, Él será de ese grupo que dirá: hice esto, hice aquello, miles vinieron a los pies de Jesucristo por mi palabra. Y el Señor dirá: apartaos de mí. Oh, quiera Dios, y oro al Señor, le pido a Dios en este instante, una vez más, le pido: Señor, ten misericordia. Y ojalá Él, y aún yo mismo, tenga la oportunidad, si cierro mis ojos, si soy vislumbrado, si soy enceguecido por lo que he logrado, que Dios me dé la oportunidad de arrepentirme y volver a lo simple. Jesús dijo: regocijaos, verso 20, de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aleluya. Eso es lo importante. Ahora, yo veo, y me río ahora por lo que les voy a decir. Yo veo a Jesús como un niño. Cuando es severo con ellos, le echa como un balde de agua fría a esa emoción que traen. Pero no es que Él le eche un balde de agua fría, hermano, es que Él lo pone en perspectiva. Para que eso no les desvíe de lo más importante. Pero yo veo a Jesús como un niño, o como un padre, no sé. Usted se imagínese como usted quiera, pero oiga esto. Dice que después que Él dice esto, dice el verso 21, en aquella misma hora, es decir, en aquel mismo momento, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó. ¿Sabe? Yo veo a Jesús que está diciéndole: cuidado, anden bien. Y acá dice, se voltea y se ríe: Padre, yo estoy contento. Padre, yo te alabo. Estos muchachos me han traído una alegría tan grande que me he regocijado en el Espíritu y ha provocado, Padre, de que yo eleve a ti una alabanza. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe? Él nos quiere mantener a raya. Pero ¿sabes qué? Él se goza contigo. Y Él se regocija. Que nos ayude el Señor, amados. Que nos ayude el Señor. Padre, te doy gloria y honra en esta mañana. Y te agradezco, Dios del cielo, la bendición maravillosa que me has permitido, Padre, predicar tu palabra. Pero más que predicarla, Señor, recordarme a mí mismo la necesidad que tengo de ti, oh Dios. La necesidad que está en este mundo que nos rodea. Y la necesidad de que tú levantes hombres y mujeres, Señor, que puedan responder en la diversidad de capacidades que tú has entregado a cada uno de nosotros. Señor, cada uno tendrá una oportunidad, una manera, una forma, una estrategia, algo que tú has puesto para ser entregado como el regalo tuyo a esta humanidad. Ayúdanos a hacerlo con la presteza, la diligencia que se requiere para hacerlo, Señor. Ayúdame, Padre mío. Ayúdame, Señor. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes. Aquí entrego mi vida, mi ser, Dios mío, para que en el tiempo en que resta, Señor, yo pueda hacer tu voluntad, Dios mío. Yo pueda hacer tu voluntad. Aleluya. Ponte de pie, ponte de pie. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Escuche esa música de fondo que es un cántico de Marcos Witt. Aleluya. Que habla de la respuesta nuestra a Dios. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aleluya. Y si alguien lo sabe, pues tararéelo, cántelo, gloria al Señor mientras usted ora. Dígales: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, oh Dios. Aleluya, gloria a Dios.